Bueno, arranquemos con el tema 6. La clase de hoy se centra en el estudio de la identificación de unidades de manejo y la evaluación de la viabilidad poblacional. Nosotros debemos preguntarnos qué debemos proteger y si tuviéramos esa respuesta o si pudiéramos digamos, discernir sobre qué pararnos, sobre qué nivel de los que establece la IUCN podemos seguir avanzando. Para eso tenemos que definir algunos conceptos y tomar postura, que nos permite entonces dar sustento y robustez a la decisión tomada. ¿Y qué debemos proteger? Entonces, la identificación de unidades taxonómicas y poblacionales para la protección y el manejo es esencial para la conservación de la diversidad biológica. Y si recordamos de la primera clase, vemos que la IUCN establecía tres niveles en los cuales centrar los esfuerzos de protección y de conservación: los ecosistemas, las especies y los genes. Pero hay controversia acerca del nivel que debe recibir prioridad en los esfuerzos de protección, aunque está claro que los tres niveles deben ser conservados y tenidos en cuenta para poder realizar una correcta conservación de biodiversidad. Ahora, ¿qué pasa cuando esto se tiene en parte, se cumple con todo esto, pero sin embargo no se puede llegar a una buena conservación de la biodiversidad por la acción del hombre? Ese es el ejemplo de los rinocerontes, en particular de los rinocerontes africanos, que merecen especial atención, porque bueno, se contaba con 5 especies de rinocerontes, 2 asiáticas y 3 africanas. Las asiáticas ya se consideran como especies extintas, mientras que los rinocerontes africanos sobreviven solo en ambientes bueno, en las sabanas africanas, pero solo en regiones que son conservadas y que están bajo el cuidado del hombre. Solo entonces pueden vivir, digamos, en un estado silvestre, pero en regiones conservadas. Si vemos aquí la cantidad de individuos que todavía persisten de estas especies africanas. Y el problema es por qué solo pueden sobrevivir si mantienen su capacidad de especie silvestre y de vivir en condiciones silvestres, no lo pueden hacer fuera de áreas protegidas, porque la mayor amenaza para los rinocerontes africanos la constituye el propio hombre, porque es objeto de caza furtiva. Entonces, mientras no haya leyes o que esas leyes se cumplan efectivamente, los rinocerontes no sobreviven fuera de los límites que establece, o de límites de áreas protegidas. Entonces, este debate sobre si proteger genes, especies, ecosistemas es de alguna manera una falsa tricotomía, ya que cada nivel es un componente importante de la biodiversidad como un todo. Sin embargo, considerar cada nivel por separado puede ayudarnos a apreciar la interacción de los componentes de la biodiversidad y las diferentes maneras en que desde la genética se puede contribuir y facilitar a la conservación en diferentes niveles. ¿Y en qué punto podemos atacar nosotros como genetistas? En un cuarto nivel, que no está definido en la IUCN, pero que, digamos, no está explícitamente definido, pero es un concepto y un nivel tácito a todos estos niveles, en particular al de especies y genes. Ese cuarto nivel es el de poblaciones. Entonces, poblaciones, pero en particular las poblaciones locales, que entendemos por poblaciones locales aquellas que son genéticamente distinguibles y y a estas especies locales es a las cuales hay que enfocar los esfuerzos de conservación. Entonces, la conservación de múltiples poblaciones diferentes es necesaria para asegurar la supervivencia de las especies a largo plazo y el funcionamiento de los ecosistemas. Y cuando hablamos de poblaciones locales y poblaciones
distintivas o son genéticamente distintivas y hace referencia al nivel de genes. Entonces, garantizando poblaciones diferentes, estamos garantizando y protegiendo a las especies, pero esas especies están en su entorno y con todo el contexto, y eso significa que estaremos protegiendo los ecosistemas. Pero atendiendo a que la protección de esos ecosistemas, también no nos olvidemos del animal hombre y de toda la influencia y su influencia desde lo que sería esa evolución cultural que presenta el hombre, que lo hace en parte diferente del resto de los animales. Entonces, y en eso pensemos, o este ejemplo de los rinocerontes africanos. Pero además de debatir qué nivel biológico conservar, también hay un debate acerca del componente temporal de la biodiversidad que se tiene que priorizar para la conservación. Entonces, entre este componente temporal, nosotros nos tenemos que preguntar qué queremos conservar en términos de, queremos conservar el pasado, queremos conservar el presente o queremos conservar lo que pueda responder a cambios futuros. Entonces queremos conservar linajes antiguos, queremos conservar la diversidad actual o queremos conservar la diversidad requerida para una adaptación futura. Estos tres niveles, estos tres componentes en realidad se interrelacionan y son complementarios porque podemos ver que el marco temporal de pasado, presente y futuro se corresponde con distintas disciplinas, como sistemática, ecología y biología evolutiva. Y en ecología y biología evolutiva nos acomodamos nosotros tranquilamente como genetistas, en particular, como ya dije también, me han escuchado decir que muchas veces genética de poblaciones se lo enmarca en lo que es la moderna ecología molecular y bueno, claramente desde la genética son muchos los aportes a la biología evolutiva. Entonces vemos que este marco temporal de pasado, presente y futuro encuentra un correlato casi unidireccional en sistemática, ecología y biología evolutiva y con los niveles de biodiversidad que a menudo se priorizan para conservación, que son los niveles de especie. Entonces uno puede plantarse en especies desde el punto de vista sistemático y atender a las las especies monofiléticas o a la monofilia de las especies para definir esas unidades para conservar. En cuanto a los niveles de ecosistemas, bueno, nos plantamos en el presente y el estudio de los ecosistemas en sus condiciones actuales, mientras que si nos vamos a estudios de biología evolutiva, ahí es donde más nos detenemos en estudios que vienen desde la genética, y en particular de la genética molecular, y la construcción de filogenias, y desde allí la toma de decisiones a futuro, o la evaluación de esa diversidad actual, la capacidad que puede tener de convertirse en, digamos, la diversidad actual que se convierta en adaptación futura. Y debemos definir las unidades de conservación. Y es crítico, para ello, identificar especies o unidades dentro de las especies para planear el manejo, monitoreo y otras decisiones de conservación eficientes para facilitar la aplicación de leyes que permitan conservar los taxa y sus hábitats. Entonces, debemos identificar a las especies y a las unidades de conservación intraespecíficas. Y ya la identificación de especie a menudo es problemática, entonces aún para las taxa bien conocido. Un problema, el mayor problema, es que los biólogos no se ponen de acuerdo digamos, en cuál es la característica primordial que permita hacer una clara definición de especie. Y no nos vamos a detener en los conceptos de especie, porque son conceptos que ustedes han manejado y discutido ampliamente en otras materias, pero sí simplemente nombrarlos y detenernos en enunciarlos y al menos los 4 conceptos de especie con los cuales trabajamos más a menudo, aunque en general nosotros nos movemos como más cómodos en el concepto biológico, concepto filogenético y concepto ecológico, pero tampoco podemos dejar eh, de olvidarnos del concepto evolutivo. Entonces estos diferentes conceptos se solapan,
pero enfatizan diferentes tipos de información. Es qué da sustento a la definición de cada, de cada concepto. Depende de dónde nos plantemos para observar esa compleja definición de lo que es una especie. Entonces, generalmente es importante considerar mucha información o criterios diferentes cuando se distinguen especies. Y si desde las diferentes ópticas y de los diferentes criterios que estamos asumiendo llegamos al mismo estado, o sea, si todo nos conduce a la definición de un taxa, de un taxón, entonces eso va a dar robustez a la conclusión que lleguemos. Entonces, en este caso sería el taxón a la especie. Ahora bien, desde la genética molecular o desde los datos moleculares se puede ayudar y mucho a identificar las especies. Pero bueno, lo que ya dije, ¿no? Los diferentes conceptos se solapan, pero enfatizan diferentes tipos de información. Entonces es importante considerar diferentes criterios para identificar a las especies y si mediante diferentes criterios se llega a la misma conclusión, esto va a dar robustez a la identificación realizada. Entonces veamos ahora un par de ejemplos en los cuales desde la genética molecular, en realidad no es desde la genética molecular, sino desde datos moleculares y aplicando conceptos genéticos, podemos colaborar en la definición de especie. Y esto cobra especial relevancia en las especies crípticas. Entonces a veces lo que uno consideraba una especie resultaba un complejo de especies. Y ese es el caso de la mariposa capitana, eh, Astroptes fulgerator, que mediante análisis de barcoding se reveló que lo que se consideraba una única especie en realidad son 10 especies. Esto fue esta identificación de estos 10 nuevos taxones o estos 10 nuevos niveles de especie se basaron además en caracteres morfológicos, en los caracteres morfológicos de oruga, que fueron sostenidos y soportados por los estudios mediante diferencia, en este caso era un árbol de Neighbor-Shawnin, a partir de datos de barcoding. Entonces, las 10 nuevas especies definidas desde características morfológicas y definidas con el sustento de una filogenia molecular. Pero así como permite separar entre especies que se solapaban en su definición, también ha permitido la fusión de lo que eran consideradas especies diferentes, como es el caso de las tortugas. En este caso, las tortugas del Pacífico, la tortuga negra y la tortuga verde, que se consideran dos especies diferentes. Sin embargo, no hay aislamiento reproductivo entre ellas y apoyado con datos moleculares, bueno, aquí tenemos dos especies, dos especímenes juveniles, la negra y la verde, y vemos que apoyado por análisis moleculares mediante ADN mitocondrial y el análisis de 3 fragmentos nucleares independientes, no se construyen filogenias diferentes. Y toda la diferenciación, si bien tienen diferencias morfológicas, más que nada, bueno, además del color, de la coloración, diferencias a nivel del cráneo, con distintas formas y medidas de algunos caracteres de cráneo. No hay aislamiento reproductivo entre ellas y la mayor diferenciación está dada en las tortugas negras y que está dada a nivel de adaptación, son poblaciones locales, entonces donde hay una fuerte correlación con características ambientales específicas que hace que esas poblaciones sean consideradas poblaciones locales y sean portadoras de adaptaciones locales. Entonces vemos cómo desde la utilización y la complementación de datos morfológicos o fenotípicos, que incluyen también comportamiento o datos fenológicos, la complementación de esos datos que van desde la genética, desde los datos moleculares, acompañados de métodos de análisis de genética de poblaciones, podemos ayudar a la toma de decisiones y a la toma de decisiones en los taxónomos, que a veces bastante reacios son a la información obtenida desde filogenias moleculares. Pero pudiendo definir
a sacarnos de encima lo que es la definición taxonómica de especie, podemos definir las unidades significativas evolutivas, que se definen como una población o un grupo de poblaciones que deben priorizarse para su conservación debido a las particularidades genéticas o ecológicas que presentan. Entonces puede ser, esta definición fue, digamos, no la definición en sí, sino el concepto de unidad significativa evolutiva fue propuesto en 1986 por Ryder. Y la definición de unidad significativa evolutiva es tan controversial como la definición de especie. Y esta controversia no debería sorprendernos, debido a los problemas que rodean a la definición de especie, y esta es una definición que incluye a la definición de especie, porque incluye a las especies, se basa en especies. Decimos que una unidad significativa evolutiva se define como una población o un grupo de poblaciones. Entonces nos estamos colocando en un nivel intraespecífico, porque entonces si tenemos que definir especie para colocarnos sin problemas, de índole taxonómico al menos, para definir las unidades significativas evolutivas, porque necesitamos tomar decisiones a un nivel por debajo de especie, porque tenemos que identificar poblaciones. Entonces, si es difícil y controvertido definir especie, lo es aún más el poder definir las unidades, lo que es una unidad significativa biológica. Y como tal, y como consecuencia, digamos, de la complejidad y de lo controversial de las definiciones, vamos a tener diferentes definiciones propuestas para la CESU. Y la primera es la de Ryder en 1986, que las define como, o sea, ¿qué constituye una ESU? Bueno, una ESU son poblaciones que presentan variación adaptativa definida sobre la concordancia entre diferentes datos obtenidos mediante diferentes técnicas. Entonces, el foco en esta definición está dado en identificar acervos génicos de especies amenazadas para la conservación ex situ. Y es bastante exigua, si se quiere, esta definición, porque solo tiene en cuenta, bueno, qué definimos para conservar ex situ, y deja de lado todo lo que es el ambiente, todo lo que es el contexto ecológico, que también hay que preservar. Entonces, tenemos otras definiciones que son alternativas y complementarias como todo. Entonces, Waples en 1999 define el acceso como poblaciones que están reproductivamente aisladas. Cuando hablamos de reproducción aislada a nivel de poblaciones, lo que estamos diciendo es que hay flujo génico restringido. Entonces, estas poblaciones con flujo génico restringido presentan características propias a diferentes adaptaciones y representan un legado evolutivo importante para las especies. En este caso, el foco de la definición está dado en integrar datos de diferentes fuentes y proveer una guía para identificar segmentos poblacionales distintivos para ser protegidos. Es una instancia superadora en cuanto a la definición de Ryder, pero hay una tercera definición, la planteada por Dixon y colaboradores en 1992, que definen a la CESU como poblaciones que se distinguen por su morfología, su distribución geográfica y sus parámetros genético-poblacionales. Entonces, el foco en este caso es la búsqueda de concordancia a través de diferentes tipos de datos, pero siempre requiriendo algún grado de diferenciación genética. Y el requerir un grado de diferenciación genética lo que requiere es que haya diferentes frecuencias alélicas entre las diferentes poblaciones a ser consideradas como integrantes de esa unidad significativa evolutiva. Una cuarta definición fue dada por Moritz en 1994 y dice que son poblaciones que son recíprocamente monofiléticas para el ADN mitocondrial y que muestran divergencia en las frecuencias alélicas en los sinucleares. Entonces el foco en este caso, para reconocer una ESU, es que es basarse en principios de genética de poblaciones, considerando que las variantes que proveen adaptación a ambientes recientes o pasados pueden no ser adaptativas a las condiciones futuras. Entonces ahí plantea ya una limitación o una restricción a este concepto de unidad significativa. Y en realidad también
es bastante restringido desde el momento que se basa solo en caracteres moleculares, cuando buena parte de esos caracteres moleculares, aunque estén en los nucleares, puede ser neutral, con lo cual no da ninguna información acerca del valor adaptativo de lo que se está resguardando en esa unidad significativa evolutiva. Y una última definición es la dada por Crandall y colaboradores en el 2000, quienes definieron que van a constituir una unidad significativa evolutiva aquellas poblaciones que cumplan algunas características. Y entre esas características es que deben haber perdido el intercambio ecológico, es decir, que presentan diferentes adaptaciones o presiones selectivas y diferentes roles ecológicos dentro de una comunidad, y deben haber perdido el intercambio genético, es decir, que no presentan flujo génico reciente y muestran concordancia entre las discontinuidades filogenéticas y geográficas. Bueno, acá, como siempre, el típico e infaltable error de tipeo, como corresponde. En este caso, vamos a continuar igual. La definición de Crandall pone el foco o se enfoca en enfatizar la variación adaptativa y combinar criterios genéticos, moleculares y ecológicos en un marco temporal histórico. Creo que de alguna manera la definición de Crandall complementa la definición de Moritz. Y también, bueno, no, creo que no es casual la ubicación temporal, la de Crandall como más reciente en relación a la de Moritz. Pero así como tenemos las definiciones de unidades evolutivas, de las ESU, vemos que hay un solapamiento sustancial entre las diferentes definiciones. Entonces, los criterios principales son el aislamiento reproductivo, entendido como ausencia de flujo génico, la diferenciación adaptativa y la concordancia a través de diferentes tipos de datos, genéticos, morfológicos, de comportamiento, de historia y de vida. Y vemos que la última definición la dada por Crandall y colaboradores, de alguna manera tiene en cuenta todo este enfoque. Entonces, a mayor aislamiento, es decir, mayor flujo génico restringido y habrá mayor diferenciación, es decir, hay diferencia en las presiones selectivas, es más probable que esas poblaciones representen una ESU, que merecen y que deben ser conservadas, es decir, que se deben tomar medidas de preservación y manejo para ese conjunto de poblaciones. Pero claramente, cuanto mayor es el número de datos y de criterios diferentes que se consideran, que muestran concordancia en llegar a ese mismo conjunto de poblaciones como componentes de una ESU, eso le va a dar una mayor evidencia y mayor robustez a la evidencia de estar en presencia de una ESU. Ahora, una ESU puede tener también relaciones complejas, ecológicas y evolutivas, y puede no ser bueno enfocar los esfuerzos de conservación a una ESU en su conjunto, sino que muchas veces dentro de las ESU se definen las unidades de manejo. Y entendemos a las unidades de manejo como aquellas poblaciones demográficamente independientes. Y en este demográficamente independiente tiene un fuerte contexto el contexto ecológico de esa población. Entonces, es decir, para definir una unidad de manejo, tenemos en cuenta que la dinámica poblacional depende mayormente de las tasas locales de nacimiento y muerte y no de procesos microevolutivos como puede ser la migración. Moritz fue quien dio esta definición, recuerden que fue también quien estableció el concepto de la ESU, y Moritz define a las unidades de manejo como una población que tiene frecuencias alélicas diferentes. Y recordemos cómo medimos la divergencia de las frecuencias alélicas. Y eso nos debería llevar a pensar inmediatamente en nuestro viejo querido índice de fijación FST. Pero si bien este índice es el índice apropiado para medir diferenciación en las frecuencias alélicas, no siempre la detección de diferenciación en las frecuencias alélicas está indicando una diferenciación demográfica. O sea, está diciendo que, entonces, digamos, una limitación de este uso del cálculo de FST para identificar
las unidades de manejo es que FST no puede ser interpretado directamente como evidencia de independencia demográfica. Recuerden que la interpretación correcta del índice FST es en relación a la acción de la deriva. Entonces, grandes poblaciones van a mostrar poca deriva. Sabemos que la acción de la deriva es, de hecho, no la consideramos en poblaciones grandes, consideramos que es directamente insignificante la manera en que, digamos, pueden modificarse las frecuencias alélicas como consecuencia de la acción de la deriva. Entonces, en poblaciones grandes muestran poca deriva, con lo cual el índice de FST va a tener valores cercanos a cero, entonces no se va a detectar porque no va a ocasionarse diferenciación a las frecuencias alélicas, pero a pesar de eso puede ser demográficamente independiente, aún con frecuencias alélicas similares. Entonces, consideremos aquí inferir la independencia demográfica usando datos de diferenciación genética sacados desde el valor de FST y para ello vamos a necesitar para una toma de decisiones desde lo demográfico el conocimiento del tamaño efectivo. Entonces, vemos que FST es realmente un mal indicador, tomando solo los valores de FST para definir una unidad de manejo, porque vemos que con valores similares de FST, un 0,10, o sea que habría poca diferenciación. Si volvemos también a nuestra escala de Wright para interpretar los valores de FST, tenemos un tamaño efectivo de 50, 100 y 1000, o sea, cada vez más grande, y una tasa de migración. Estamos tomando acá un modelo de isla-continente, digamos, con donde uno saca el cálculo de migración desde un cálculo de manera indirecta, desde conociendo el tita, que es la medida de heterocigosis, que está contemplado en el cálculo de la definición de FST. Recuerda que era 1 sobre 1 más 1 más NEM. Entonces desde allí nosotros podíamos despejar el cálculo de la estima del flujo génico, o en este caso está dado como M como migrantes. Y con diferente tasa de migración vemos que la independencia demográfica en este caso es poco probable. ¿Por qué? Porque no deja de haber intercambio entre, eh, entre las poblaciones. Hay un M, que es el M más grande. Cuando el M es intermedio, es probable que haya independencia demográfica, pero no es seguro. Pero cuando ya la población se cierra, entonces ahí sí vamos a tener, a pesar de ser una baja diferenciación alélica, lo que podemos suponer es que el intercambio entre entre las poblaciones que están intercambiando, el acervo génico sea similar, pero sí hay una independencia demográfica, porque hay poco ingreso de nuevos individuos. Entonces, a la población. Y hay poco ingreso y hay poco nacimiento y puede haber menos nacimiento que muerte o puede ser ambas tasas bajas. Entonces, en ese caso sí hay independencia demográfica. Digamos que con este ejemplo numérico y teórico, vemos que esa diferenciación, digamos que la diferenciación genética de las poblaciones no es sinónimo de diferenciación demográfica de las poblaciones. Y que ese índice tan caro a nuestros sentimientos como es el índice de fijación FST para medir deriva y diferenciación en las frecuencias alélicas no resulta un indicador válido o un buen indicador o el indicador que nos permite tomar la decisión y delimitar las unidades de manejo. Entonces estas unidades de manejo, bueno, entonces como ya dije, son definidas como poblaciones demográficamente independientes, y es decir que la dinámica poblacional está marcada por tasas locales de nacimiento y muerte. Y tenemos algunos problemas al detectar o al definir las unidades de manejo. Y esos errores pueden venir de la mano de definir pocas unidades de manejo o de definir muchas unidades de manejo.
Si definiéramos pocas unidades de manejo, eso puede llevar a desproteger poblaciones que son de interés, que debían ser protegidas, y a una reducción o pérdida de poblaciones locales. Entonces puede ser consecuencia del bajo poder estadístico para detectar diferenciación genética cuando la diferenciación biológica es mucha. Recuerden que siempre vimos también que todos los test que involucran datos moleculares son test de baja potencia estadística. Y eso debía ser sanado o subsanado de alguna manera, aumentando el número de muestras a considerar. Recuerden que vimos la baja potencia de los test estadísticos cuando vimos los test de neutralidad en el práctico, en la unidad 7 de genética de poblaciones. Cuando veíamos el D de Tajima y los test basados en coalescencia, como los de Lee y Fuili, que al menos lo vimos en la teoría o los nombramos en la teoría. Entonces, puede ser como consecuencia del bajo poder estadístico que tomemos malas decisiones. Pero también, por ese recelo del bajo poder estadístico, podemos cometer el otro error, que es bastante usual en la delimitación de las unidades de manejo, que es el definir muchas unidades de manejo, lo cual lleva a un desgaste o a un mal uso de los recursos, digamos, de los recursos económicos, y de recursos humanos que involucra el manejo y la conservación. Entonces puede ocurrir que se detecten diferencias estadísticas en las frecuencias alélicas, pero que esas diferencias estadísticas en las frecuencias alélicas no se corresponden con diferencias biológicas importantes. Y veamos un ejemplo en la definición de ESU y en la definición de unidades de manejo. Y en este caso vamos a tomar como ejemplo al caimán enano de Cuvier, que habita la zona de Brasil y que no está considerado como una especie en riesgo, o sea, es una especie por la IUCN, está considerada como una especie de poco amenazada. Pero si vemos la zona en la cual se distribuyen los puntos, por ahora, bueno, tienen colores que corresponden a resultados, ahora les digo de qué marcadores usaron, pero vemos sí que se distribuye en una región, toda la región de Amazonía y la región de Chiquitanía, eh, que es altamente impactada, ¿no? por la deforestación, por el cambio de cauce en los ríos, por, digamos, del cauce del lugar y del volumen de agua a diferentes niveles del cauce de los ríos, como son con la construcción de represas hidroeléctricas. Entonces, vemos que eso motivó a un estudio que consideraron, bueno, otra vez COI, pero consideraron, eran alrededor de 260 individuos en todos estos puntos analizados con COI, que si quieren es un número relativamente bajo, pero eso permitió definir estos 4 grupos y construir una red de haplotipos. Digamos que entonces se define mediante, bueno, el análisis bayesiano que ustedes hicieron en el práctico, lo aplicaron en el práctico de genética de poblaciones cuando cerramos el trabajo de poblaciones fragmentadas, el práctico de poblaciones fragmentadas. Y vemos que desde esa información, desde el COI, en la red de haplotipos que se construye, hay un grupo que se diferencia, que es el grupo llamado Amazonía. Y luego hay aquí, hay como una zona gris, que en realidad no es tan gris, pero que claramente hay dos grupos que conviven y que comparten área, que es Bolivia y es el denominado Bolivia y Madeira, y hacia el sur de la definición es lo que se denomina plan alto y que se identifica con amarillo. Y la construcción en este caso sí, es una por inferencia bayesiana. Se ve que también se diferencian los 3 grupos,
que uno puede considerar como ESU, y que en realidad los autores lo terminan considerando como ESU, son el grupo otra vez de Amazonía, esta zona, esta ESU que está constituida por dos grupos desde el punto de vista de COI, el grupo Madeira y el grupo Bolivia, y una tercera ESU donde hay claramente un único grupo que es el denominado Pantanal. Pero esta definición de estos cuatro grupos reunidos en tres ESU permitió seleccionar de cada uno de los grupos, o tomar, en realidad no seleccionar, sino que tomaron de cada uno de estos cuatro grupos 20 individuos, es decir, sobre 80 individuos, se identificaron SNPs mediante la técnica de RAD-seq, que es esta técnica nueva de digestión completa del genoma mediante enzimas de restricción. Entonces, desde esos resultados y usando el otro programa por todos nosotros conocido, que es el Structure, se construyeron tres grupos, se identificaron tres grupos. Y en este caso, cuando uno toma los SNPs, algunos de esos SNPs pueden ser adaptativos. Entonces, ahí es donde toma relevancia y el tener siempre presente que los marcadores moleculares en general son caracteres neutrales. Entonces son independientes de la acción de la selección. Y si uno toma decisiones basadas solamente en caracteres neutrales, seguramente está dejando de lado todo el componente ambiental y ecológico de esas unidades. Entonces, como consecuencia de este estudio, se ve que uno de estos acervos, el acervo génico de la población de Madeira, es la que queda comprendida dentro de una ESU, junto con Bolivia, tiene al menos 5 veces menos variación genética de lo que tiene Bolivia, con lo cual consideran que Bolivia y Madeira son dos unidades de manejo que están insertas o formando parte dentro de una misma ESU. Entonces definen tres ESU, unidades significativas o evolutivas significativas, y dos unidades de manejo dentro de una de ellas. Y recomiendan que se cambie el estatus dentro de IUCN al estatus de una especie que debe ser considerada como una especie amenazada. Entonces, a menos que el caimán se vaya para Barranquilla, si sigue estando en Amazonia, debe ser considerada o recatalogada dentro de el IUCN, de las listas de IUCN. Y para cerrar, veamos cómo integramos entonces la información genética, fenotípica y ambiental en la definición de eso. Entonces, desde la genética, ¿qué información tenemos y consideramos? Las frecuencias alélicas o las distancias genéticas, filogeografía, los estudios de filogeografía, que lo vamos a ver en la unidad que viene. Además, la información genética que viene dada desde la discordancia entre la divergencia de marcadores adaptativos, genes candidatos y marcadores neutrales. Recuerden siempre esto, cuando uno habla de marcador molecular, uno tiene que tener en cuenta que la naturaleza y la manera en que se genera ese marcador molecular para saber si son marcadores neutrales o adaptativos. Entonces debemos tener presente esa definición o esa, como separación dentro de la definición de marcador molecular en marcador neutral y marcador adaptativo. Sobre todo en estudios cuando estamos trabajando en genética de la conservación. En cuanto a la información fenotípica, bueno, pueden ser de caracteres de la historia de vida, como tiempos reproductivos, de comportamiento como estrategias de cortejo, o morfológicas, como patrones de colores, forma de cuernos, forma de flores. Bueno, la historia de vida, los tiempos reproductivos, los estudios de caracteres fenológicos, los comportamientos, como vimos en las clases anteriores, lo que son las incompatibilidades polen-estilo, las estrategias de cortejo, que eso también viene dado por características morfológicas como los colores, los plumajes,
enseguida uno piensa en la estrategia de cortejo, la estrategia del pavo real. Entonces, digamos, bueno, hay mucho que se aporta desde el fenotipo, pero como sabemos, si estamos atendiendo a una clasificación fenotípica, morfológica, de caracteres morfológicos o fenológicos, el carácter que sea, pero una caracterización fenotípica, eso arrastra el ambiente, arrastra digamos, está contenido en esa definición el ambiente. Y de la información ambiental, o sea, por fuera de lo que es la fenotípica, tenemos los factores socioeconómicos, donde claramente aparece el hombre jugando un rol importante, donde está definiendo valores comerciales o estéticos, o bueno, los valores ecosistémicos, ¿no? Y los factores ambientales propiamente dicho, como tipo de hábitat, clima, o lo que depende del paisaje, con la geografía, las distancias, las barreras físicas, presencia de cordilleras, presencias de ríos, cuencas, cuencas completas, o los humedales, ambientes asociados a zonas hídricas. Entonces con esto cerramos en parte la definición de la CESU o tomamos conocimiento con esto, sí que es información totalmente nueva para nuestra disciplina de genética de la conservación, pero tenemos que tener en cuenta que para definir a esta CESU es necesario analizar riesgos y detectar amenazas. ¿Y qué mejor para analizar riesgos y amenazas que hacerlo bajo un software? Entonces, las poblaciones silvestres están amenazadas por factores estocásticos y determinísticos que actúan, interactúan y conducen y pueden conducir a la extinción de las especies. Y eso entre los factores determinísticos, que en general están asociados a factores humanos, se incluyen, digamos, la pérdida de hábitat, la sobreexplotación, polución, introducción de especies en ambientes que no son los propios y la combinación de estos factores. Y dentro de los factores estocásticos, que en general se da en poblaciones pequeñas, se considera la estocasticidad demográfica, ambiental o genética. Entonces, estos factores permiten construir eh, por ahora no vamos a construir nada, perdón. Estos factores, la combinación de los factores estocásticos, en particular, definen el denominado vórtice de extinción. Entonces, este vórtice de extinción es producto de la interacción entre estos factores estocásticos, porque tengamos presente que la interacción causa más daño que la suma de los factores ambientales. Y este vórtice de extinción entonces se origina desde la interacción de todos estos factores. Poblaciones fragmentadas o pequeñas o aisladas, tenemos ahí la estocasticidad genética, al igual que con endocría y pérdida de diversidad genética. Hay una reducida adaptabilidad, supervivencia y reproducción, donde tenemos ahí también la estocasticidad demográfica y un tamaño que van a llevar a un tamaño reducido, que entra en juego ahí la estocasticidad demográfica. Entonces, dentro de la estocasticidad demográfica, consideramos también las catástrofes, son catástrofes ambientales, ¿no? Dentro de las variables ambientales, son digamos, es una variable ambiental con un efecto muy pronunciado y muy drástico y rápido, además, en términos de generaciones. Entonces, tenemos estocasticidad genética, estocasticidad demográfica y estocasticidad ambiental, que siempre se reciclan y que desde esa interacción se genera este vórtice de extinción. Y ahora sí, podemos hablar de la predicción de la probabilidad de extinción, teniendo en cuenta los factores determinísticos o estocásticos. Entonces, el análisis de riesgo de las especies amenazadas debe combinar los principios de demografía, ecología y genética de poblaciones. Entonces, el proceso de combinar los factores de riesgo para proyectar el destino futuro de las poblaciones es denominado análisis de viabilidad poblacional, o PVA, y es definido como el proceso de evaluar los efectos combinados de sus amenazas sobre el riesgo de extinción o decline y sus expectativas de recuperación dentro de un marco definido.
Este análisis de viabilidad poblacional, que combina y se centra en el estudio de las poblaciones pequeñas con todas las causas que llevan a esas poblaciones pequeñas y a predecir ese futuro de esas poblaciones pequeñas, es lo que define estos software que mencioné anteriormente, siendo el más usado el denominado Vortex, porque precisamente parte de ese análisis del cuadro anterior, que es el Vortex poblacional o el vórtice, si hacemos la definición, ese vórtice de extinción. Entonces, ese software funciona con simulaciones donde considera los factores, en general los de estocasticidad demográfica, que aumentan el número y los que disminuyen ese número. Entonces, a lo largo de un año o de todo un ciclo de burning del programa, hasta que llegue a un tamaño censal. Entonces van año a año simulando y viendo qué pasa, y eso permite entonces tomar decisiones. Entonces este PBA, el análisis de la viabilidad poblacional, incluye información sobre tasa de nacimiento y de supervivencia y las varianzas, y sus varianzas, el número de poblaciones, tamaño poblacional, capacidad de los hábitats, frecuencias y efectos de las amenazas, como catástrofes, caza furtiva, ¿no? E información acerca de la historia de vida, información acerca de la historia de vida. Entonces los algoritmos, fórmulas y conceptos usados en las simulaciones se generan desde información demográfica, ecológica y genética del registro que tiene que ser lo más antiguo posible, de al menos de 100 años. Entonces, la única amenaza genética que se incluye en el Vortex, en este estudio de viabilidad poblacional, es la depresión por endocría. Es decir, entendiendo la depresión por endocría como una disminución de la heterocigosis. Pero no siempre corresponde incluir a la depresión como endocría como un factor más de los factores a considerar en un análisis de PBA, de viabilidad poblacional. Entonces, ¿en qué casos incluirlo? Bueno, cuando la especie muestra susceptibilidad a la depresión por endocría, si las poblaciones de esa especie muestran susceptibilidad a la depresión por endocría, cuando los componentes de la eficacia biológica son afectados, cuando se detecta que algunos de los componentes de la eficacia biológica son afectados por la endocría, se conoce que el mecanismo genético responsable de la endocría, si se sabe si es originado por dominancia o sobredominancia, si hay aislamiento entre los fragmentos, si el sistema de apareamiento es un sistema de apareamiento eh, que favorece el apareamiento entre individuos emparentados, lo cual claramente va a llevar a depresión por endocría, si hay una relación entre las catástrofes y la depresión por endocría, digamos, entendiendo depresión por endocría, midiéndola como un aumento de la homocigosis o como una disminución de la diversidad genética, y si el tamaño poblacional es pequeño. Entonces, si llegamos a esto, es decir, que se necesita considerar el tamaño, deberemos definir entonces el tamaño mínimo de una población viable. Entonces, en este caso, la definición del tamaño mínimo para la viabilidad poblacional implica definir el número requerido para que una especie o población sea viable durante largo tiempo. Entonces, el número no es universal y va a depender de la biología de las especies y del ambiente en el que se encuentren sus poblaciones. Es decir, no es universal en el sentido de decir, bueno, del caimán tomamos siempre, o el número de viabilidad poblacional es de 100 individuos, con igualmente representados machos y hembras. No, eso, digamos, no es lo mismo un tamaño poblacional, un tamaño mínimo que garantice la viabilidad poblacional, en alguna de esas CESU, como vimos. Recuerden que a su vez una de las CESU estaba formada por dos unidades de manejo, como eran Bolivia y Madeira, y también vimos que Madeira tenía muy afectada la diversidad genética, tenía muy baja diversidad genética. Entonces, en ese caso, va a ser muy diferente las unidades, el tamaño de las unidades de mínimo para la viabilidad poblacional
el tamaño de esas poblaciones que se fije dentro de las unidades de manejo, o el tamaño de las poblaciones si uno quisiera hacer un estudio dentro de la ESO, de la unidad evolutiva significativa. Entonces con esto damos por finalizado todos los temas y la teoría que queda incluida en la unidad 6, que abarca la identificación de unidades de manejo y evolución de la viabilidad poblacional. La bibliografía, como siempre, Allendorf y Frankham. Frankham para esta última parte, solo para los estudios de viabilidad poblacional. Y Allendorf para ESU y para unidades de manejo.